Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué alegría poder estar nuevamente reunidos y en esta ocasión poder estar preparados para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que es nuestro alimento, el cual necesitamos cada día para nuestras vidas, para poder crecer, para conocer más a nuestro Señor, para conocer más a nuestro Dios. Y hoy nos toca continuar con lo que empezamos hace 2 semanas atrás, que es la conciencia. Un tema que se habla poco en las iglesias, ¿no? El tema de la conciencia, que cumple un rol muy importante, que cumple una función muy importante en nuestro interior, en el interior, en el ser nuestro, ¿no? No sé si habrán tenido oportunidad de repasar o de escuchar por segunda vez la enseñanza, pero sí terminábamos la primera enseñanza, diciendo que nosotros muchas veces y muy seguido hacemos lo mismo que Adán y Eva cuando pecaron, ¿no? De escondernos de Dios, de ocultarnos de Dios, pensando que Él no lo ve, que Él no lo sabe, lo hacemos nosotros también. Y la exhortación y la amonestación al final del mensaje era de que debemos contarle todo a Dios, todo lo que pensamos, todo lo que nos molesta, todo lo que nos entristece, todo lo que nos alegra, todo lo que nos inquieta, no esconderle nada, más allá que Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros con nuestros propios labios le confesemos a Él no solo nuestro pecado, sino le contemos lo que nos sucede y qué es lo que necesitamos y contarle. Dios es un amigo, aparte de ser nuestro Padre, es nuestro amigo y es imposible escondernos de Él. Y terminamos con una frase que a mí me impactó. Quiera el Señor que les haya impactado a ustedes, que la sinceridad con Dios fortalecerá la relación con Él, con Dios, y consecuentemente fortalecerá la relación con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, si nuestra relación con Dios es sincera. Creo que alguna vez lo he dicho, que nuestra relación con los demás, nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, cómo nos comportamos con ellos, refleja cuál es nuestra relación con Dios. El trato que tenemos para con los demás refleja cuál es verdaderamente mi relación con Dios. ¿Qué pasa si no le llevamos el apunte, si ignoramos esa voz que tenemos en nuestro interior? Explicábamos el sábado ese anterior que tuvimos la enseñanza de que el Espíritu Santo, en el caso nuestro, los creyentes, habla a nuestra conciencia, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando le hacemos oídos sordos? Cuando ignoramos una vez, ignoramos otra. ¿Vieron que habrán escuchado ustedes la palabra o la frase o el dicho de que el corazón se endurece? Cuando el corazón se endurece tanto pecar, se endurece porque se hace como un callo en el corazón. En el caso de la conciencia, la palabra de Dios dice que se cauteriza. Y es lo que vamos a hablar hoy y es el título de la enseñanza de hoy, conciencias cauterizadas, para continuar con esta enseñanza de esta serie de la conciencia. ¿Qué es cauterizar, en este caso, una herida? Cauterizar una herida es destruir un tejido con un instrumento caliente o una corriente eléctrica o una sustancia cáustica, ¿no es cierto? Y este proceso se puede usar para eliminar ciertos tipos también de tumores pequeños o solamente para cerrar vasos sanguíneos para interrumpir el sangrado. Habrán escuchado, creo que uno de nuestros hijos alguna vez se tuvo que hacer cauterizar el nervio de la nariz para no sangrar tanto, ¿no? Bueno, cauterizar, ¿sí? Hoy en día se hace con láser, por ejemplo, hoy en la actualidad. Es más práctico y es menos invasivo, creo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a conciencias cauterizadas? Vayamos, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 4.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Bueno, dice el versículo 2, por supuesto que el versículo 1 habla, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo nos dice claramente que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, a doctrinas falsas, y llegamos al versículo 2 donde dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, etcétera, etcétera. Lo importante es que lo que leemos en este versículo, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, fíjense ustedes, cauterizada, dice allí, y saben que directamente se traduce esta palabra como que tienen insensibilizada o se han perdido la sensibilidad en sus conciencias. Otra traducción lo dice así de esta forma, este versículo. Estas personas, o sea, los falsos maestros, falsos profetas, son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Muy bien, ustedes dirán, bueno, pero esto solo es para los falsos maestros, falsos profetas. Nosotros también estamos incluidos. Nosotros también, en nuestra relación con el Señor, en nuestro caminar diario con el Señor, en nuestro avanzar diario en la vida con el Señor, muchas veces hacemos oído sordo a lo que el Espíritu Santo dice a nuestra conciencia. Hacemos oído sordo una vez, lo hacemos dos, lo hacemos tres, y llega un momento que tanto desobedecemos la voz de Dios, desobedecemos la conciencia, mejor dicho, no la escuchamos, que nos insensibilizamos. Nuestra conciencia se cauteriza, nuestra conciencia es insensibilizada. Y después nos va a dar lo mismo, pecar, no pecar, solidarizarse, no solidarizarse, ser empático, no ser empático, nos va a dar lo mismo. Porque nuestra conciencia está insensibilizada. Y como creyentes, eso es muy peligroso porque en nosotros no tiene que pasar. Así como los falsos maestros, con conciencias cauterizadas, son un peligro en la iglesia, también los hermanos en Cristo, con sus conciencias cauterizadas, son nocivos, son malos, son improductivos en una congregación. El Señor Jesucristo, los apóstoles, ya nos habían anticipado en las Escrituras y nos habían prevenido de tener cuidado contra estas personas, ¿no? No quiero ahondar en detalle histórico, ¿no? Pero claramente que allí en la iglesia en Éfeso, Timoteo había tenido este problema con algunas personas que ellos lo que hacían eran seguir, ¿no es cierto?, enseñanzas de algunos filósofos, más que todo, algunos filósofos griegos, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que había sucedido? Le habían prestado más atención a lo que venía de afuera de la iglesia, a lo que venía del mundo, a filosofías, digamos, del mundo, que a la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso, hermano, puede pasar hoy también en la actualidad, ¿eh? Puede pasar y tristemente muchas veces sucede, de que le prestamos más atención a la filosofía, le prestamos más atención a conceptos que tal vez suenan muy lindos por ahí, que son hermosos, y lo traemos a la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nuestra conciencia o la conciencia de esas personas están cauterizadas al no tener una relación de confesión con el Señor, al no tener una relación sincera y cercana con el Señor, a no escuchar la voz del Espíritu Santo, a no oír sus conciencias, están insensibilizados y algo que les suena lindo a sus oídos lo traen a la iglesia. Y hay personas que también no están firmes en la iglesia, en la relación con el Señor, no están firmes en la fe y son contaminados y muchas veces tristemente extraviados, hermanos, ¿no? Estos filósofos de aquella época enseñaban que el cuerpo era malo, enseñaban que solo importaba el alma. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando invitamos a personas a predicar, ¿no? Pueden hablar muy bien, pueden ser grandes expositores de la palabra de Dios, hasta cuando los escuchamos hablar pueden aparentar ser personas disciplinadas, personas moralmente correctas, muy espirituales,
Pero hay que ser cuidadoso porque si las enseñanzas de ellos no condicen, no coinciden con las enseñanzas de las Escrituras, la enseñanza es falsa. ¿Sí? Pueden hablar muy lindo, pueden, qué sé yo, tener una muy buena oratoria, pero lo que enseñan tiene que coincidir con la palabra de Dios. Así nosotros, hermano. Lo que vivimos, lo que hablamos, debe coincidir con la palabra de Dios. Llevémosle el apunte, prestémosle mucha atención a nuestra conciencia. No quiero dejar pasar por alto, en este versículo 2 de 1 Timoteo 4, algunas palabritas. Por ejemplo, hipocresía, mentirosos, cauterizada y conciencia. Hipocresía es estar actuando bajo una parte fingida. También un sinónimo es engaño. También la traducción de la palabra hipocresía es ponerse una máscara. Nosotros lo decimos ponerte una careta. La persona que es hipócrita la caretea. Y en realidad el concepto de la persona hipócrita es que quiere aparentar ser algo y no tiene la más mínima intención de cambiar y ser lo que quiere aparentar ser. ¿Me explico? Aparenta ser piadoso o vende la imagen de ser, no sé, amoroso, de ser, qué sé yo, colaborador, de ser solidario, pero es careta. Lo hace con algún objetivo, con alguna intención, pero no tiene la más mínima intención de cambiar y realmente actuar de acuerdo a lo que finge, ¿no? Después encontramos la palabra mentiroso. En el caso de los enseñadores de la palabra, en el caso de la iglesia, habla de aquellos que promulgan o enseñan doctrinas cristianas erróneas. No es precisamente aquí el mentiroso de que dice mentira, sino aquel que enseña una doctrina errónea, una doctrina que no es la que el Señor manda, se lo considera un mentiroso, un hereje, en fin, ¿no? Cauterizada, ya le había dicho, es que la conciencia pierde la sensibilidad, ¿no? Y ahí entramos en otro proceso, porque entramos en el proceso de que estamos contristando el Espíritu Santo. Entramos en el proceso de que podemos llegar a un momento que nuestra conciencia está tan cauterizada que apagamos al Espíritu Santo, que son los mandatos o los mandamientos negativos que tenemos en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Y conciencia, por supuesto, en este contexto es comprender o llegar a percatarse de algo, saber tener conocimiento de algo, ¿no? Hermanos queridos en el Señor, tanto no escuchar nuestra conciencia, tanto ignorarla, se cauteriza, se insensibiliza, como lo habíamos dicho recién. Y lo peor que se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo. Por eso es que le tenemos que prestar especial atención. Fíjense que un creyente, un hijo de Dios, con una conciencia cauterizada, puede seguir asistiendo a la iglesia, puede asistir a los estudios bíblicos, puede sentarse en una mesa de café a charlar del Señor, a charlar, o sea, de los temas relacionados al Señor, puede saber mucho, pero en su vida personal, en su vida en lo secreto, puede estar ejerciendo una práctica o varias prácticas de pecado en algunos casos. Puede pasar que esa persona tiene su conciencia cauterizada por no escuchar la voz del Espíritu Santo, por no obedecer y arrepentirse y confesar, y tal vez, repito, asiste a las reuniones y sigue siendo un mentiroso. Constantemente está practicando el pecado de la mentira. Ojo, que los mentirosos que dice la Escritura que son hijos de ¿quién? Puede estar practicando el adulterio, puede estar practicando el pecado del engaño, puede estar practicando el pecado de la hipocresía, puede estar robando, puede estar
practicando, o sea, teniendo el pecado constante de la práctica del pecado de la murmuración, porque su conciencia está cauterizada, está insensibilizada, hermanos. Fíjense lo que dice el Salmo 8. Salmo 8, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué son los simples mortales, dice otra traducción, para que pienses en ellos? Los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Y qué hermoso, ¿no? Porque ¿qué son los simples mortales? ¿Qué somos nosotros? Para que el Señor piense en nosotros, para que Dios, el creador de todo lo que existe, se ocupe de nosotros. Job 7:17 dice, ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? Para que pienses en nosotros. Fíjense ustedes, en estos dos versículos, el Salmo 8:4 y Job 7:17, encontramos palabras claves. En Salmo 8:4, pienses. Dios piensa en nosotros, hermanos. Tu Padre Celestial, mi Padre Celestial piensa en nosotros. No solo que piensa, dice el Salmo que se ocupa de nosotros. En Job dice que nos da tanta importancia, o sea, nos da mucha importancia, porque tenemos importancia, o sea, para Él como creación de Él, pero también como hijos de Él. Y nuevamente repite la palabra pienses, o sea, piensa en nosotros. ¿Saben qué? Dios, en su conciencia o en su conocimiento, se acuerda de nosotros constantemente y nos cuida. ¿Lo había visto de esa forma alguna vez? El Señor, también dice una porción de la Escritura, que sus ojos están sobre nosotros. Por eso es que Él está con nosotros constantemente. Y Él, en esa ocupación de nuestro bienestar espiritual, también físico, en ese pensar, en ese velar por nuestra seguridad, hermanos, Él nos manda y Él quiere que reconozcamos nuestras transgresiones. Fíjense lo que dice el Salmo 51. Salmo 51, versículo 3. Dice así la sagrada palabra de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Palabras de quién? Sin miedo. ¿Palabras de quién? Del rey David. Muy bien. La otra traducción que uso paralelamente, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, dice desde el versículo 1. El 2 dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. A partir del 3 dice, pues reconozco, ¿vio? Reconozco mis rebeliones. El Señor quiere que reconozcamos nuestras rebeliones. Dice, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas
sabiduría. Aunque David pecó con Betsabé, David declara, dice, que lo que había hecho, el pecado que había cometido, era contra Dios. Hermanos queridos, cuando algunos de nosotros calumniamos, mentimos, robamos, matamos, que no hace falta matar con un arma y quitar la vida, matamos con nuestra boca muchas veces a las personas, estamos pecando contra la persona, pero siempre estamos pecando primero contra el Creador, contra el Señor, contra Jehová. Estamos pecando con nuestro Padre. Por eso es que este salmo es un salmo de súplica, donde el rey David se reconoce pecador y confiesa sus transgresiones. Este es un salmo de misericordia, es un salmo de perdón, es un salmo de limpieza, es un salmo de purificación. Y, hermanos, ¿por qué el Señor nos insta a que hagamos esto? Porque Dios quiere que tengamos un corazón limpio, Dios quiere que tengamos un corazón puro. Por eso es tan importante escuchar la conciencia. Por eso es tan importante dejar que ella cumpla con su rol, escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero, aparte de reconocer nuestras transgresiones, escuchen bien, aparte de que el Señor quiere que reconozcamos nuestras transgresiones, Él quiere que nos dediquemos, nos esforcemos en conservar nuestra conciencia limpia. En esa ocupación, en esos pensamientos que Dios tiene de sus hijos, quiere que nos mantengamos, o mejor dicho, mantengamos nuestra conciencia limpia. Fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, 16. Dice así: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente o ante los hombres. Entonces, ¿por qué el Señor quiere que mantengamos nuestra conciencia limpia? Porque lo debemos hacer, debemos mantener nuestra conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Segunda a los Corintios nos va a ayudar a seguir siendo ilustrados, nutridos y arraigados en la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio ¿de qué? De nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La otra traducción lo expresa de esta forma. Dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios, y hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. O sea que la conciencia limpia la debemos mantener ante Dios, ante toda la gente y ante los hermanos. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? Porque aquí Pablo enfatiza la importancia
Fíjense ustedes que enfatiza la importancia de la santidad y la sinceridad. Es que la sinceridad con Dios me lleva a perfeccionar mi santidad. La sinceridad con las personas me lleva a perfeccionar y crecer en mi santidad. Pero estas dos palabras, tanto santidad y sinceridad, deben ser puestas no solo en palabras, sino en acción en mi vida, constantemente. Hermanos, si vemos detenidamente y los que tal vez han tenido la posibilidad de leer la Biblia completa, del Génesis al Apocalipsis, vamos a encontrar en muchos lugares a donde vemos que Dios quiere que seamos reales, quiere que seamos transparentes en todas nuestras relaciones. Primero, en nuestra relación con Él, debemos ser transparentes, debemos ser puros, no esconderle nada. Y consecuentemente, esa transparencia que tenemos con Dios se va a llevar a cabo con las demás personas. Si a Dios le escondo cosas, es sabido que a mi prójimo también le voy a esconder cosas. En cambio, si soy sincero con Dios, soy honesto con Dios, lo voy a hacer con las demás personas. ¿Y por qué es que el Señor quiere que mantengamos una conciencia limpia ante Él y ante todos los hombres? Porque fíjense ustedes que cuando no lo somos así, cuando no mantenemos nuestra conciencia limpia, muchas veces damos lugar, damos cabida, diríamos, a motivar a las personas a que rumoreen de nosotros, a que chismeen de nosotros, a que tengan malas interpretaciones o interpretaciones erróneas de nuestros actos, de nuestra forma de ser. Y podemos llevar, podemos producir el pecado en otras personas, por culpa de no mantener una conciencia limpia, de no ser transparentes. Seguimos avanzando. Vamos a Romanos, capítulo 14. Versículo 6. Fíjense ustedes, hermanos, es muy importante mantener nuestra conciencia limpia. Dice el apóstol a los hermanos en Roma y a toda la iglesia de Cristo: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Y voy a leer un poquito más, dice el 7, pues no vivimos para nosotros mismos. Es muy importante que entendamos esto. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Hermanos, aquí vemos que el escritor trata de hacer que seamos conscientes y más que todo de que consideremos, ¿no? Que consideremos en cuanto a nuestras actitudes, incluso cuando abrimos la boca, qué es lo que le agrada al Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? A mí se me grabó hace mucho tiempo un versículo que es cortito, Efesios 5:10, que dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Los creyentes constantemente debemos, cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a hablar, cuando vamos a responder, cuando vamos a hacer lo que sea, debemos comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Cómo sabemos lo que es agradable al Señor? Tenemos que conocer las Escrituras. A través de las Escrituras sabemos lo que es agradable al Señor o lo que a Él le desagrada. Entonces, hermanos,
Fíjense ustedes que la explicación de este versículo 6 de Romano 14 que acabamos de leer, lo encontramos en el versículo 13. Acompáñenme. Estamos en Romano 14, versículo 13. Dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. ¡Wow! ¿Lo escuchó o quiere que lo leamos de vuelta? Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Hermanos queridos, ustedes habrán escuchado decir, y discúlpenme en el léxico que voy a utilizar, cuando hablas por ahí o has escuchado un comentario y dices, sí, ese tipo que está ahí es un locazo, es un loco terrible. Y alguien dice, sí, pero siempre la solución para un loco es otro más loco. ¿Lo han escuchado? Bueno, en la fe hay creyentes espirituales, o sea, por naturaleza o por la nueva naturaleza todos somos espirituales, pero unos más espirituales que otros. Y así como hay unos más espirituales que otros, hay creyentes débiles. Y aquí el apóstol lo que nos insta, guiado por el Espíritu Santo, a que seamos muy cuidadosos. Porque si nosotros somos débiles, yo soy débil en la fe, siempre hay otro más débil que yo. Y un gesto mío, un acto mío, una palabra mía, un comentario malintencionado o descuidado, porque a veces somos descuidados para hablar, a ese hermano más débil que yo le va a afectar. Y voy a hacer tropiezo para ese hermano. Y la conciencia me lo está diciendo, porque la conciencia, mejor dicho, como lo dije el otro día, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Y nuestra conciencia nos está advirtiendo, pero cuando hacemos el oído sordo, estamos tan insensibilizados y no sabemos el daño que podemos hacer a otro creyente que es más débil que yo en la fe. ¿Y por qué debemos tener mucho cuidado? Está la respuesta en el versículo 12 de Romano 14. Fíjense ustedes lo que dice. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Los animo, por favor, a que todos en voz alta lo repitamos. 1, 2, 3. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, es delicado esto. Es muy delicado. Debemos prestarle mucha atención. Dice la otra traducción, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante el pastor, dice. No, ante Dios. Ante Dios. Entonces, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado lo que es el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo en nuestra conciencia le está hablando. Y nuestra conciencia no tiene que estar cauterizada, tiene que estar atenta para escuchar la voz del Espíritu Santo. De que lo que estamos pensando hacer está mal. Que lo que voy a hablar está mal. Que si voy a tomar una decisión no es conforme a la palabra de Dios y la tomo apresurado, está mal. Debo escuchar mi conciencia, hermano. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso es que no debemos emitir, por ejemplo, opiniones o juicios morales de acuerdo a prejuicios culturales. Porque muchas veces somos muy apresurados. A mí me ha pasado, a mí me ha sucedido, que hay un gran cambio. No hace falta muchas veces irse de un país a otro país. Hay un gran cambio a veces de la idiosincrasia de las personas en distintas regiones, aún en la misma provincia. A mí me ha sucedido cuando nos vinimos a vivir acá. De pronto
vos venís con costumbres, con hábitos, con creencias, con tradiciones de un lugar, tradiciones buenas, porque hay tradiciones que son malas, hay tradiciones que son buenas. Y de pronto acá es otra idiosincrasia. Y más de una vez en mis pensamientos de pecado. ¿Sí? Entonces, no debemos emitir opiniones o juicios morales de acuerdo a prejuicios culturales. Hay muchos prejuicios que son culturales, no son mandatos que están explícitos en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay muchos que son prejuicios culturales. Nosotros no debemos guiarnos por los prejuicios culturales, sino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, continuamos, que tenemos para 1 hora más todavía, si el Señor me ayuda y me da la garganta. No tanto así. Hermanos, hay un versículo que aclara, creo, pero de una forma muy importante lo que estamos viendo, que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así que coman, a que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? 1 Corintios 10, 31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros todo lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Lo que pensamos para la gloria de Dios. Lo que decidimos para la gloria de Dios. Lo que comemos para la gloria de Dios. Lo que bebemos para la gloria de Dios. Cuando descansamos es para la gloria de Dios. Cuando nos recreamos debe ser para la gloria de Dios. ¿Qué tema la conciencia, no? Es un tema que no sé ustedes si le habrán dado la importancia necesaria. No sé si incluso hay hermanos que a lo mejor hoy no están y han tenido oportunidad de escuchar el primer audio, quiera el Señor que así haya sido. Es muy importante. Hay temas que son candentes para la iglesia y son temas que hay que tocarlos. Porque a mí me ha pasado y he cometido el error varias veces de dar por sentado que ya se saben ciertos temas. Y una voz sabia me ha dicho varias veces, no tenés que dar por sentado nada, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. No hay que dar por sentado. Fíjense ustedes lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La otra traducción, la Nueva Viviente, dice así, de esta manera, imagínense cuánto más la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hermanos, ¿qué es lo que purifica nuestra conciencia, nuestro pecado? ¿Qué es lo que purifica? La sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados, para purificar nuestras conciencias, para limpiar nuestros corazones. ¿Tiene duda? La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Eso lo tenemos que tener clarísimo. ¿Y saben qué? Hermanos queridos, a pesar de que tal vez usted conoce a Cristo, tal vez ha tenido un encuentro personal y gloria a Dios y quiera que así sea, que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Pero ¿sabe qué? A veces cometemos el error de que estamos en Cristo, somos hijos de Dios,
pero todavía estamos procurando presentarnos ante Dios así como una persona buena, como queriéndonos ganar el favor de Dios con nuestras actitudes, siendo una buena persona. Muchas veces pasa eso. Fíjense lo que dice Romanos 3.12 al respecto de eso. Romanos 3.12. Dice así Romanos 3.12. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Hermanos, ninguno somos buenos, porque somos pecadores, somos una raza humana caída desde el pecado de Adán y Eva. Entonces no podemos querer ganar el favor de Dios o la salvación por nuestras buenas obras. No tenemos que presentarnos ante Él, ante Dios, como una persona buena, porque no lo somos. Dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La respuesta, ¿dónde está? En Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o imposibilitados de alcanzar la gloria de Dios. Hermanos, somos pecadores, somos malos. Por eso que, fíjense que en este Hebreos, volvemos a Hebreos, en este Hebreos 9, pero en el versículo 13, dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros, las cenizas de una novilla, podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. La Nueva Traducción dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Hermanos, las normas, los ceremoniales, nunca han podido limpiar el corazón de una persona. Nunca. Nunca han podido limpiar el corazón de una persona. Pero la sangre de Jesucristo sí. La sangre de Jesucristo limpia nuestra conciencia. Fíjense ustedes lo que dice Primera de Juan, por favor. Ya terminamos, León. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y cómo termina el versículo? Aquellos que lo tienen, ¿cómo termina? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, limpia nuestra conciencia, limpia nuestro corazón, nos purifica. La sangre de Cristo también nos libra de la muerte por supuesto espiritual y de la muerte eterna. Y podemos vivir, ¿para qué? Para servir a Dios. Usted ha sido limpiado, yo he sido limpiado, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y cada día, pero no solo para estar sentados aquí cómodos, sino para servirle a Dios. Para servirle a Dios hasta el día que partamos a su presencia o hasta el día que seamos arrebatados de la iglesia. ¿Amén? Amén. Hermanos, espero que lo entendamos, ¿no? Que así debe ser. Y tercero, la sangre de Cristo derramada en la cruz, que nos limpió de todo pecado, nos libra del poder de Él, del poder del pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. El enemigo no tiene que ejercer poder mediante el pecado en nuestras vidas. Así que si dice en Juan que si hemos conocido, o mejor dicho, si el Hijo nos ha libertado, somos libres. Jesucristo es nuestro libertador. Y si hemos creído en Él y en su obra, somos libres de todo del pecado. Hermano, estamos terminando. Tal vez por allí, no sé qué lo que hay
en sus corazones, en su mente, qué es lo que están pensando en este momento. Solo el Señor lo sabe, eso sí, no se olviden. Pero tal vez muchos de ustedes tal vez se pueden llegar a sentir mal, porque a mí me ha pasado que en algún momento o en alguna circunstancia me he sentido mal porque he considerado que no he actuado en determinados momentos como un hijo de Dios. No he actuado bien. Y tal vez usted en este momento, en esta tarde, confrontado por la palabra de Dios, nutrido por la palabra de Dios, motivado por la palabra de Dios, incentivado por la palabra de Dios, tal vez sienta algo de culpa. Tal vez sienta algo de culpa por algo que no ha hecho, o por algo que está haciendo mal, o por algo que ha hecho mal y aún no lo ha confesado, no se ha arrepentido. El consejo esta tarde, hermanos, es que usted deje de mirar el problema, deje de mirar esa carga de conciencia. Mire la cruz, hermano, mi hermana, mire la cruz. La cruz está vacía. La cruz está vacía y si usted ha creído de verdad, y yo he creído de verdad en el Señor, nuestros pecados, nuestra carne ha sido crucificada allí en la cruz. Más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la cruz está vacía, ¿por qué está vacía? Porque el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, padeció, expiró en la cruz, entregó su espíritu en la cruz por vos y por mí, por toda la humanidad. Y estuvo 3 días sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, por el mismo poder con el cual nosotros seremos resucitados. Hermanos, miremos la cruz. Miremos la cruz. Solo Cristo puede sanar su conciencia y mi conciencia. Solo Cristo puede purificarnos. Solo Cristo puede librarnos de la frustración que produce el cargo de conciencia en nuestras vidas. Solo Cristo puede librarnos. En Cristo somos libres. En Cristo somos más que vencedores. La sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, queridos hermanos. Y termino con este versículo que es Tito, capítulo 2. Versículo 14. El contexto de la lectura, sin lugar a duda, que habla del Salvador, el Señor Jesucristo, porque dice el versículo 14 de Tito 2, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La Nueva Traducción Viviente lo declara de esta forma. Dice así, Él, el Señor Jesús, dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones, buenas obras. Hermanos, no somos hoy hijos de Dios, no hemos sido salvados por buenas obras, porque hemos sido salvados por gracia de Dios, por regalo de Dios, por medio de la fe. Pero sí hemos sido salvados para servirle al Señor, para serle fiel al Señor, para honrar al Señor, para glorificar al Señor con nuestras buenas obras. La fe sin buenas obras es vacía, es muerta. Quiere el Señor que Él sea glorificado con nuestras vidas y con nuestras buenas obras para gloria, para honra de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, el Señor quiere que nuestras conciencias estén cauterizadas. El Señor nos ha dicho en esta noche que la sangre de Él tiene poder para limpiar nuestra conciencia. Tiene poder para lavarnos. Tiene poder para purificarnos. Déjese purificar por el Señor Jesús para que tenga una vida digna de un hijo de Dios. El Señor les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias. Te alabamos. Te glorificamos, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos hablado.
Gracias por ayudarnos a entender tal vez algunas cosas que no entendíamos. Gracias porque tu palabra, que es verdad, ha infundido a nuestros corazones y a nuestras vidas aliento, esperanza, ánimo, pero también hemos recibido crecimiento. Gracias, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias por ser un papá amoroso. Gracias por escuchar a tus hijos. Gracias por respondernos. Gracias por sostenernos. Gracias por marcarnos la senda cada día por medio de tu palabra y la presencia de tu Espíritu en nuestro ser. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos que en esta tarde verdaderamente salgamos renovados, salgamos con ese alivio de que hemos podido confesar tal vez lo que estábamos haciendo mal y ser renovados por tu Espíritu Santo. Gracias por regenerarnos cada día. Gracias por tu iglesia, el Mirador del Lago. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes y los que no han podido asistir. Bendice sus vidas, Señor, con el deseo de conocerte cada día más, de tener una relación íntima contigo cada día, Señor, de poder escuchar atentamente tu voz, de poder obedecerte, de decidir obedecerte, Señor, porque es una decisión que debemos tomar, obedecerte por amor a ti, Señor. Bendice a todas aquellas personas que seguramente van a escuchar este audio, esta grabación por medio del canal de la iglesia, de tu iglesia. Bendice sus vidas, con salvación para el que no sea tu hijo y con crecimiento, Señor, con misericordia, con gracia a aquellos que ya somos tus hijos. Gracias, Señor. Alabado y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga.